Muchísimas gracias, hermana Sonia. Qué alegría verla por aquí, por este medio. Amén. Un abrazote, querido. Dios te bendiga. Qué alegría verte. Muchísimas gracias. Gracias a Elías también, que estuvo allí presente en mencionarme en su oración. El Señor le siga bendiciendo a él, a su familia. ¿Qué para hablarte? ¿La gloriosa mañana? No sé. Y bueno, doy la bienvenida a unos amigos que se han conectado tanto de Barranquilla como de aquí de Toronto, ¿no? Si me permitiera el tiempo, pues quiero darles un saludito especial a la hermana Janet Blanco de la Iglesia Central de Barranquilla. ¿Quién más? A ver, que veo por aquí, a doña Glorita. Doña Glorita, por ahí la vi ahorita, pero ahora no la veo, no sé. Y quiero darle pues una bienvenida también a la hermana Cecilia Rodríguez, que también es de la Central, a la hermana Lisbeth de aquí de Toronto, al hermano Nelson Guerra de aquí de Toronto también y a su familia. Bueno, el Señor les cuide, les bendiga ricamente. Para mí es un placer estar aquí en esta linda, en esta maravillosa iglesia. Amén. Yo siempre le digo a todas las iglesias que las quiero mucho, pero es que realmente es así. Es así, a todas les tengo gran afecto porque todas de alguna u otra manera han marcado algo en mi vida que a veces no puedo expresar con palabras, pero que lo siento. Y lo único que puedo decir, realmente los quiero muchísimo y cada iglesia que me invita siempre, a pesar de la distancia, a pesar de toda esta situación, no me queda más que agradecer y sentirme honrado y sentirme feliz por las invitaciones. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestra temática. Dicho sea de paso, antes de empezar la temática, quiero decirles que en horas de la tarde, para los que se quieran unir, estaremos llevando a cabo una temática a nivel independiente, ¿no? A través de Zoom, que se llamará Existe el rapto secreto. Realmente el título debería ser el título debería ser ¿Existe el rapto secreto? ¿Es bíblico el rapto secreto? Entonces, sí, Wilson, ibas a decir algo. ¿Qué título es bíblico el rapto secreto? Es correcto, es bíblico el rapto secreto. Entonces, pues, hay mucha gente confundida. Es bíblico el rapto secreto. Es bíblico el rapto secreto. Ese es el título real que le sugería a Wilson. Entonces, los que estén interesados en escuchar este tema, pues a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana, hasta las 5. Y a partir de las 4 de la tarde, hora de aquí de Toronto, hasta las 5 de la tarde. Habrá un espacio de preguntas y respuestas y el tema será desarrollado entre hora y 15, hora y media más o menos, ¿ok? Así que los invito a todos. Bueno, vamos a escuchar este maravilloso tema que no es menos importante que el tema que vamos a tratar en la tarde. Voy a pedir al host que me dé permiso. Ok, gracias. Ya, Enuar, ya estás como coanfitrión desde el inicio, papá, tranquilo. Puedes compartir. Gracias, Elías. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema importante que nos atañe a todos y más en estos tiempos que vivimos, creo yo, en la víspera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que como consecuencia de la venida del Señor Jesucristo, se dará la resurrección de sus hijos y la transformación de todos aquellos que estén vivos, pero que le han entregado su corazón a Él cuando Él venga. Así que vivimos en el tiempo exacto y justo cuando se va a cumplir esta promesa que Cristo Jesús nos ha hecho y que Dios mismo nos ha hecho a través de su palabra, a través de la Escritura. Entonces, vamos a hablar de la gloriosa resurrección final. Hermanita Sonia, sí se está escuchando perfecto. Yo escucho perfecto. Ok, parece que la hermana Sonia tiene problemas allí. Yo creo que lo mejor es que se salga y vuelva a entrar. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces,
No encontraba título para este tema, pero como aquellas cosas que ocurren inesperadamente en medio del desarrollo de este tema, se me vino a la cabeza la gloriosa resurrección final. ¿Por qué gloriosa resurrección final? Número uno, por la naturaleza de la resurrección. Por eso va a ser gloriosa, porque la resurrección final, su naturaleza final va a ser gloriosa. Y es final porque va a ser justo en el momento cuando que Jesús venga, donde creemos bíblicamente que será el fin de este sistema humano tal y como lo conocemos. De allí el título, La gloriosa resurrección final. Lo vamos a entender mejor en el trasegar del tema. Ahora, surgen algunas preguntas. ¿Cómo será la resurrección? Es una pregunta válida que viene a nuestra mente. Número dos, ¿en qué clase de cuerpos resucitaremos? ¿Cuál será la naturaleza de nuestros cuerpos cuando resucitemos? Es una pregunta más explícita a la pregunta número 2 que tenemos allí. Y todavía la tercera hace mucho más énfasis en esa segunda y tercera pregunta. ¿Será que cuando resucitemos nuestros cuerpos serán solo espirituales? Miren qué preguntas tan interesantes, porque muchas personas tienen problemas para entender cómo es que se va a dar la resurrección y en qué clase de cuerpo vamos a resucitar. ¿Será un cuerpo físico o será solo en un cuerpo espiritual? Bueno, todas esas preguntas las vamos a responder durante el desarrollo del tema. Miren que nos vamos a dar cuenta que Pablo también se hacía esa misma pregunta. Allí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35, y realmente este capítulo es una defensa a la resurrección, una apología a la clase de cuerpo con el que resucitaremos cuando Cristo Jesús venga, la naturaleza que tendrán nuestros cuerpos cuando Jesús venga. Así que parte de nuestro tema va a estar basado en este capítulo, pero vamos a navegar por toda la escritura buscando evidencias de cómo van a ser nuestros cuerpos y cómo va a ser la resurrección cuando Cristo Jesús venga. Disculpen que estamos aquí en primavera y cuando hay primavera siempre me cae una piquiña en la nariz y eso es que bueno que me molesta enormemente, pero confío en Dios que se me pase. No es COVID. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 35. Pablo se planteaba esa misma pregunta y él decía, pero dirá alguno, como nosotros, por ejemplo, ¿cómo resucitarán los muertos? Miren qué pregunta tan interesante, porque tiene que ver con las preguntas que nos hacíamos al inicio. Pablo, al igual que nosotros, se hacía esas mismas preguntas. Y miren la segunda pregunta que se hace Pablo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Es decir, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Entonces Pablo, a partir de esas preguntas, va a desarrollar una defensa a favor de la resurrección y se va a explayar explicando cómo va a ser la resurrección, la naturaleza de esa resurrección y en qué clase de cuerpos vamos a resucitar. Bueno, cuando uno lee así de forma ligera y rápida, no entiende mucho lo que Pablo dice, porque de hecho el mismo Pedro dice que Pablo tiene una forma de escribir tan que no es tan fácil de entender, que muchos indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces, así leída rápidamente este capítulo, no lo vamos a entender muy bien qué es lo que quiere transmitir Pablo. El pensamiento básico es entendible, con qué, cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo van a resucitar o van es claramente entendible, pero la forma en la que Pablo desarrolla es un tanto complicadita y necesitamos leer detenidamente y buscar evidencia en otras partes de la escritura para poder entender mejor. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana y en eso les voy a ayudar para que logremos un consenso de cómo van a resucitar los muertos y en qué clase de cuerpo van a resucitar los muertos. Miren, la Biblia vez tras vez dice que vamos a resucitar. La Biblia vez tras vez dice que vamos a resucitar. Miremos, por ejemplo, unos textos. El primero se encuentra en Daniel, el capítulo 12, que quiero de hecho enfatizar, que es uno de mis textos favoritos
En toda la escritura, estos 3 versículos son 3 versículos que me llenan el corazón siempre, me llenan el alma. Dice Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3, en aquel tiempo se levantará Miguel, que ya sabemos que es Jesús, solo que adoptaba el nombre de Miguel en el Antiguo Testamento, por la forma en la que actuaba y por la función que estaba llevando a cabo como arcángel. Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que es otro título de Cristo Jesús, el príncipe, aparte de que es Rey de Reyes y Señor de Señores en el Nuevo Testamento. Y será tiempo de angustia, está refiriéndose al fin del tiempo cuando vayamos a atravesar por el tiempo de gran angustia, cual no ha habido de que hay personas en la tierra, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Justo después, cuando se hayan derramado las 7 plagas postreras o se estén derramando las 7 plagas postreras, justo en el momento exacto cuando todo el mundo esté en contra de los hijos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, justo en ese momento de la tribulación, la grande, que llama Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, va a venir Cristo Jesús a llevar a cabo, ¿qué cosa? Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Por qué dicen muchos y no todos? Porque es que no todos se van a levantar cuando Cristo Jesús venga. Los impíos no se van a levantar cuando Cristo Jesús venga, salvo unos cuantos, los que tuvieron parte directa en la resurrección, en la muerte de Cristo Jesús. Eso sí se van a levantar al momento de que Cristo Jesús venga. Pero ya sabemos que los impíos se van a levantar después de los 1000 años. Por eso ahí dice muchos y no todos. Dice aquí, unos para vida eterna, que son los hijos de Dios, y otros para vergüenza y confusión perpetua, que vendrían siendo todos los que participaron en tuvieron participación directa en la muerte de Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús mismo les dijo que ellos van a levantarse para ver al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Y el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos allí son los hijos de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, esto es poético, como lo dice Daniel y todo. Los que me conocen bien saben que me fascina la poesía, y cuando encuentro una expresión poética, el corazón se me inunda de alegría, porque esto realmente es poético. Aquí hay un acto poético, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Miren, nadie más pudiera haberlo dicho mejor que Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, aquí encontramos evidencia clara, contundente, precisa de que va a haber una resurrección, y que esa resurrección se va a dar en ocasión de esa gran tribulación, y que aparte en esa resurrección van a resucitar los hijos de Dios que estuvieron durmiendo, se van a levantar del polvo de la tierra, pero también van a resucitar algunos para volver a morir, porque nunca aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Vayamos a Juan, el capítulo 11, versículos del 21 al 25. Miren, las personas de aquella época en la que Jesús vivió tenían claridad de que iba a haber una resurrección final. Lo tenían claro. Le dice Marta a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque Marta sabía que Cristo Jesús era la vida, era la resurrección. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, miren, para que sepan que Marta y todos aquellos sabían que iba a haber una resurrección final. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Miren, Marta sabía, tenía claridad que iba a haber un momento en la historia, o al final de la historia, en el postrer momento de la historia humana, en que iba a haber una resurrección. Y Marta creía firmemente de que su hermano iba a resucitar en esa resurrección. De hecho, va a ocurrir de esa manera, porque Lázaro va a resucitar en esa resurrección.
Pero Jesús le dijo, mire, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús mismo le está diciendo, mira, ten verdadera confianza en que tu hermano va a resucitar, porque es que yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Obviamente que Cristo Jesús llevó a cabo una resurrección allí. Y esa resurrección no es más que un microcosmos, un modelito, un tipo de la resurrección global y generalizada o macrocósmica que va a ocurrir en ocasión cuando Él venga con poder y grande gloria. Él nos estaba dando allí un arquetipo de lo que va a ocurrir cuando Él venga con poder y grande gloria. Un atisbo, una pequeña muestra. Ahora, ¿quién y cuándo llevará a cabo la resurrección? Veamos lo que dice explícitamente Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Está hablando el mismo Jesús. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? Obviamente Cristo Jesús, que también es llamado el Hijo del Hombre. Hijo de Dios por su carácter divino e hijo del hombre por su carácter humano. Recordemos que Cristo Jesús nació de mujer, se convierte en hijo de hombre. ¿Ok? Entonces, en Cristo Jesús están las dos naturalezas que no se pueden estudiar así como así y no se puede entender cómo esas dos naturalezas forman a Cristo Jesús y es hombre a la vez, pero es divino a la vez, y cómo es que no son incompatibles, sino todo lo contrario. Ha sido motivo de discusión filosófica y teológica a través de la historia. Y dice aquí que todos aquellos los que oigan la voz de Dios, del Hijo de Dios, los que oigan, dicen aquí, vivirán. Y el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, miren, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el 28 y el 29, que es en el que queremos centrarnos, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el versículo 29 confirma, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Obviamente que Cristo Jesús está hablando allí de las dos resurrecciones, una que va a ocurrir cuando Él venga y otra que va a ocurrir después de los 1000 años. No está haciendo la diferenciación porque ese no era el tema de Cristo Jesús. Cristo Jesús realmente lo que quería transmitir es que van a haber dos resurrecciones, una para vida eterna y una para condenación eterna, más no dice en qué momento de la historia se van a desarrollar o van a ocurrir esas dos resurrecciones. Ya sabemos que una va a ocurrir antes del milenio, porque así lo aclara Apocalipsis 20 y 21, y una va a ocurrir después o al final del milenio. ¿Ok? Entonces, mis queridos amigos y hermanos, Cristo Jesús está diciéndonos, yo soy el que voy a llevar a cabo la resurrección. Así como en Daniel el capítulo 12 dice que Miguel es el que va a resucitar. De hecho, una de las evidencias que tenemos que Miguel es Jesús es porque Miguel resucita en el capítulo 12. Y el único que tiene el poder para resucitar es Cristo Jesús, según lo que estamos viendo aquí en Juan. Por eso decimos, entonces, Miguel tiene que ser el mismo Jesús en el Antiguo Testamento. Es una de las evidencias, porque hay muchísimas otras más evidencias en la Escritura. Vayámonos a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que son aquellos que han muerto en Cristo Jesús, porque los que mueren en Cristo no mueren realmente, sino que duermen. ¿Por qué? Porque serán despertados cuando Cristo Jesús venga, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, miren, la garantía de nuestra resurrección es la muerte y la resurrección de Cristo. Si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que Cristo Jesús será el título de Cristo, así como lo llamaban los discípulos en ese momento y los apóstoles,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque ellos creían firmemente que Cristo Jesús iba a venir en su época. Por eso tenían la convicción. Nosotros que vivimos, porque estamos aquí, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos o no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué primero? Porque los impíos que no murieron en Cristo resucitarán al final de los 1000 años. Eso es lo que trata de transmitir Pablo allí. Y el versículo 17 dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados no quiere decir raptados, eso lo vamos a aprender en la tarde. Arrebatados no es lo mismo que raptado. La palabra allí es harpazó en griego, que quiere decir tomados de forma rápida de la tierra, pero no raptado, porque raptado significa otra cosa que lo vamos a aprender en la tarde. No se pueden perder el tema. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, mis queridos hermanos y amigos, es claramente evidente que en la Escritura encontramos que se va a llevar a cabo un acto de resurrección, y que ese acto de resurrección va a ser llevado a cabo por el mismo Cristo Jesús. Y la garantía que tenemos de que vamos a resucitar, y que si tenemos que morir, morimos con la convicción de que vamos a resucitar, es que Cristo Jesús murió y resucitó. Esa es nuestra garantía de la resurrección. Así que no hay nada que temer a la muerte cuando la muerte se convierte en un sueño, en un dormir, porque vamos a ser despertados por Cristo Jesús. Ahora viene una pregunta interesantísima. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? ¿Cómo va a ocurrir? Vamos a ver en 1 Corintios 15, 51 y 55 que nos va a responder esa pregunta. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Está confirmando Pablo lo que ya él mismo venía diciendo en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice: los que estamos vivos seremos transformados juntamente con los que resuciten, y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Está confirmando la misma idea. No todos vamos a estar muertos cuando Cristo Jesús venga, y eso es un misterio. Dice, no todos dormiremos. Ya, o por supuesto que deja de ser un misterio. Desde luego, porque Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está aclarando, nos está develando ese misterio. Dice aquí, pero todos seremos transformados. Y esa es una afirmación muy interesante, en la que va a girar el desarrollo del resto del tema. Todos vamos a ser transformados, pero la pregunta aquí es: ¿en qué forma vamos a ser transformados? Lo vamos a aclarar y lo vamos a desarrollar en el tema durante el trasegar del tema. El versículo 52 nos da una idea, nos dice: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, porque la venida de Cristo Jesús será un acto audible, como he predicado en otros temas. Audible, será visible, será imponente, será majestuoso. Y obviamente en estos tiempos nosotros decimos que es inminente la venida de Cristo Jesús, porque va a venir muy pronto. Y que en esa venida de Cristo Jesús, otra característica de que va a ser la real venida de Cristo Jesús, y no la imitación por parte de Satanás, el contrahacimiento, es que va a haber resurrección. Cuando Satanás imite la venida de Cristo, no va a haber resurrección, no va a resucitar a nadie. Pero con Cristo Jesús se va a llevar a cabo la resurrección de sus hijos. Y dice aquí, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Obviamente los muertos en Cristo, ya él lo aclara en 1 Tesalonicenses. De incorruptibles serán resucitados incorruptibles, dice aquí. Y nosotros seremos transformados. Es decir, así como los muertos en Cristo resucitan de forma incorruptible, es decir, transformados en una naturaleza incorruptible, nosotros, aunque estemos vivos, y decimos nosotros porque nosotros estamos vivos,
vamos a ser transformados juntamente con esas personas que van a resucitar transformadas. Es decir, que si esas personas murieron viejitos, van a resucitar rejuvenecidos. Si murieron con cáncer, van a resucitar sin cáncer. Si murieron cojitos, van a resucitar completitos. Si murieron mancos, van a resucitar completos. Si murieron ciegos, van a resucitar viendo. Esa va a ser la transformación de la que se está hablando aquí. Y si hay algún hijo de Dios vivo con esas características, también van a ser transformados. Sí, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ahora vamos a entenderlo mejor. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corrupto que se corroe, que se oxida por el accionar y por el pasar del tiempo. Y tenemos un cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque muere. Va muriendo día a día. Desde el mismo instante en que nacemos, comenzamos a morir. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces allí nosotros sí podremos decir, sorbida es la muerte en victoria, porque ya la muerte no va a tener efecto sobre cuerpos inmortalizados, sobre cuerpos revestidos de incorrupción. Y el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Y vamos todos a gozarnos de felicidad en ese día, en ese momento, porque la muerte ya no tendrá efecto sobre nosotros. De hecho, la muerte dejará de existir. ¿Por qué? Porque el pecado dejará de existir para toda la eternidad. Así que más o menos aquí tenemos una idea de cómo es que va a ser o de cómo es que va a ocurrir la resurrección. Por lo menos tenemos un orden sugerido por Pablo, ¿no? Que algunos van a estar vivos, los muertos en Cristo van a resucitar transformados, los vivos que estén esperando a Cristo van a ser transformados también y van a ser tomados en un solo grupo para recibir al Señor en el aire y pasar con él la eternidad. Ya tenemos una idea clara y que nadie nos mueva de esa idea porque la Escritura es muy clara en esa idea. Bueno, entonces podemos concluir a partir de estos textos que hemos leído, nuestros cuerpos serán transformados, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortalidad. Así van a ser transformados nuestros cuerpos. Pero esa idea, ¿qué implica? Esa es la pregunta. Esa idea, ¿qué implica? Porque hay un más allá. Y usted dirá, pero es que el hermano no se cansa de ir más allá. Bueno, es que la Escritura va mucho más allá de lo que estamos viendo. Vamos a ver qué cosa. La Biblia dice que nuestros cuerpos serán cuerpos gloriosos. Y quiero que les queden en su mente el término glorioso, porque en eso consiste la transformación. No solamente que vamos a resucitar de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, sino que nuestros cuerpos serán gloriosos, dice la Escritura, cuando resucitemos. Es por esta razón que seremos inmortales y que seremos incorruptibles. Ahora sí me estoy dando a entender mejor. Bueno, coloquen una manito si me estoy dando a entender. Perfecto, perfecto, Enor. Perfecto. Ok. Que lo que propicia el hecho de que nuestros cuerpos van a ser incorruptibles y lo que propicia que nuestros cuerpos van a ser inmortales es que vamos a ser revestidos de una naturaleza gloriosa. Eso es lo que quiere decir el texto. Amén. Bueno, vamos a comprobarlo bíblicamente porque estos no son palabras mías ni inventos nuestros. Esto está en la Escritura muy claro. Dice Filipenses 3, 20 y 21, clarito como el agua. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice aquí, el cual transformará, la palabrita clave que usa Pablo en Tesalonicenses y en Corintios,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahora vamos a entender por qué es un cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Óigame usted, lo que está ocurriendo allí es un símil, es decir, una comparación. Para dar una explicación, Pablo está utilizando un recurso literario llamado símil, que no es más hacer una comparación para llegar a una conclusión, y está diciendo, bueno, así como Cristo Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, todos aquellos que resuciten cuando Él venga, porque lo esperamos, van a resucitar con un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¡Wow! Esto es maravilloso, porque aquí hay una luz evidente de que vamos a resucitar con el mismo cuerpo, o por lo menos con un cuerpo semejante al que Cristo resucitó en el momento en el que resucitó después de su muerte. Aquí tenemos una idea bien clara, mis queridos amigos y hermanos. Y dice, termina de decir el versículo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque tiene la autoridad, tiene el poder. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que, mis queridos amigos y hermanos, cuando resucitemos, vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Y por supuesto, la consecuencia de resucitar en un cuerpo glorioso, el efecto va a ser que claramente vamos a ser transformados de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales. Y que ese cuerpo glorioso, cuando resucitemos, ya no va a estar sujeto a la muerte. La muerte ya no va a tener más efecto ni poder sobre él, porque ese cuerpo glorioso es semejante al cuerpo con el que resucitó Jesucristo cuando él resucitó. El cuerpo de la humillación es este cuerpo de pecado, el que les decía. Ahora vamos a explicarlo mejor. ¿Por qué? Porque este cuerpo de pecado muere, se corroe. Pero cuando seamos transformados, nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de la gloria, con la cual resucitó Jesucristo. Por eso ya no vamos a morir, porque vamos a estar revestidos de gloria. Esa es la naturaleza que vamos a aportar de allí en adelante, con la que vamos a ser revestidos. Y claro, como tenemos la naturaleza de gloria, vamos a ser inmortales y ya no mortales. Y vamos a ser incorruptibles y ya no corruptibles. Es decir, que la resurrección de Cristo es un microcosmo de la resurrección de los hijos de Dios. Y de cómo serán sus cuerpos cuando resucite. Es decir, que para entender la resurrección de los muertos en Cristo, hay que primero entender cómo fue que resucitó Cristo y con qué naturaleza resucitó Cristo. ¿De qué manera? Porque así como Cristo resucitó, de la manera en que Él resucitó, van a resucitar sus hijos cuando Él venga. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo no es más que un ejemplo, un modelo, un arquetipo, un tipo, un microcosmo, como queramos llamarlo, de la resurrección de los hijos de Dios a la final trompeta. Leamos un texto de Elena de White para ver si Elena de White está en concordancia con lo que dice la Escritura. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en él. ¡Wow! Elena de White lo está corroborando. Una figura, un ejemplo, un tipo, un arquetipo, etcétera, etcétera. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Es decir, que Jesús era el mismo, no se convirtió en otro cuando resucitó. Nosotros vamos a seguir siendo los mismos, pero claro, obviamente, con un buen carácter, el carácter que cultivemos mientras estemos en esta tierra. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en él. Fíjense que ella está utilizando el recurso literario símil, comparativo. Así como Cristo resucitó de los muertos,
han de resucitar los que duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorioso, miren, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Es decir, que a pesar de que vamos a tener, o pese a que vamos a tener, no a pesar porque suena como negativo, pero pese a que vamos a tener cuerpos glorificados, no vamos a ser diferentes en aspecto físico, por lo menos, a pesar de que pese a que vamos a tener cuerpos perfectos, glorificados, nos vamos a conocer unos a otros. Por ejemplo, yo aquí tengo las orejitas medio así, grandecitas y echadas para adelante. Cuando sea yo cuerpo glorificado, yo no espero tener las orejitas así, sino para acá. Entonces, pese a eso, ustedes me van a conocer. Y pese a todos los defectos físicos que pueda tener, ¿verdad? Y nos vamos a conocer, aunque tengamos cuerpos perfectos y cuerpos glorificados, en esencia se va a conservar nuestro físico y por esa razón nos vamos a poder conocer. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Perfectamente, adelante. Ok, entonces conoceremos así como somos conocidos. Termina diciendo ella, en la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Así que está diciéndolo Elena de White, inspirada también por el Espíritu Santo, que así como nuestra cara va a irradiar luz, como irradia la cara de Cristo Jesús esa luz, pese a que vamos a irradiar esa luz porque vamos a estar revestidos por vestiduras gloriosas, nos vamos a conocer los unos a los otros. ¿Ok? Mírenlo cómo lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra garantía, mis queridos amigos. Por eso cuando nosotros morimos, aunque nos cremen, aunque nos coma una ballena, aunque nos trague el mar, a nosotros no nos interesa dónde quedó el cuerpo y dónde quedaron las cenizas y dónde quedó nada. A nosotros no nos importa eso. ¿Por qué? Porque nuestro yo está escondido en Cristo, en Dios. Y mientras estemos ahí, no importa dónde esté esta materia, si estamos en la mente de Dios, vamos a resucitar. Amén. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también, miren, aquí viene lo clave del texto. Seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿cuándo es que se va a manifestar Cristo Jesús? Cuando venga en gloria y majestad. Y cuando Él venga, nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque vamos a revestirnos de la gloria que Él tiene en estos momentos. Nuestros cuerpos van a ser semejantes al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Miren cómo lo llama Primera de Corintios capítulo 15, versículo 43. Miren cómo lo narra Pablo en esta otra parte de la escritura. Primera de Corintios 15, 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Fíjense, siguiendo el hilo con la defensa que él le está llevando a cabo a la resurrección. Él dice, se siembra en deshonra. ¿Por qué en deshonra? Porque este cuerpo es mortal, porque es corruptible, porque se muere, porque es un cuerpo de pecado. Eso significa que es un cuerpo de deshonra. Se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. ¿Por qué? Porque al resucitar en gloria tenemos el poder de qué? Ya, de no morir. Porque Cristo nos revistió de su poder, nos revistió de su gloria y por esa razón ya no vamos a ser cuerpos débiles y ya no vamos a ser cuerpos de deshonra, sino todo lo contrario, cuerpos honrosos y cuerpos llenos de poder, de vitalidad, porque vamos a estar revestidos de gloria. Ahora surge una pregunta interesante.
¿Quiere decir esto que nuestros cuerpos entonces serán solo espirituales y ya no seremos carne y hueso? ¿Ustedes qué creen? Bueno, no me pueden contestar todos, pero vamos a ver qué quiere decir esa pregunta. Es decir, si vamos a resucitar con cuerpos glorificados, ¿quiere decir eso entonces que nuestros cuerpos van a ser espirituales y ya no seremos de carne y de hueso? Bueno, mucha gente tiene la idea de que ya no seremos de carne y de hueso y de que vamos a ser solamente cuerpos espirituales. Pero realmente eso no es lo que enseña la Escritura. Vamos a ver qué enseña la Escritura. Si usted está siguiendo la idea, ya usted más o menos va teniendo una idea de cómo va a ser el asunto. Realmente los anteriores versículos no quieren decir y no enseñan en ningún momento que nuestros cuerpos serán diferentes, porque serán transformados y serán gloriosos. Nuestros cuerpos van a ser iguales físicamente, solo que ahora van a ser transformados de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales, de deshonra a honra, sin gloria a gloria. Por ejemplo, Pablo nunca habla de espíritus, sino que siempre habla de cuerpos transformados. Esa es la palabra que utiliza Pablo. Por eso, el hecho de que vayamos a resucitar en cuerpos glorificados no quiere decir que vamos a ser espíritus, ¿no? Vamos a tener corporalidad. Vamos a ver más evidencia en la Escritura, porque esto no me lo estoy inventando yo, ni nosotros nos los hemos inventado. Está claramente en la Escritura y lo vamos a advertir en la Escritura. Para entender mejor ese punto, la pregunta que trazamos anteriormente, centrémonos en la resurrección de Cristo y en la clase de cuerpo con el que Él resucitó. Vamos a ver con qué clase de cuerpo resucitó Cristo. Porque si la resurrección de Cristo es un microcosmos de nuestra resurrección, con el cuerpo que Cristo Jesús haya resucitado, nosotros vamos a resucitar también. Volvamos a leer el versículo 21 de Filipenses 3. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjense que Pablo siempre habla de cuerpos, no de espíritus. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, que Cristo Jesús tiene cuerpo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Veamos, mis queridos hermanos, más evidencia. Miren Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Claro, porque el hombre es poco menor que los ángeles. Y Cristo Jesús, al encarnarse en esta tierra y vivir como un simple mortal, con un cuerpo corruptible, sujeto a oxidación por el pasar del tiempo, Cristo Jesús se hizo menor que los ángeles. Eso está claro en el Salmo capítulo 8. A Jesús coronado de gloria y de honra. ¿Por qué Cristo Jesús fue coronado de honra y de gloria? Miren, en su carácter divino, Cristo Jesús tuvo siempre honra y gloria. Eso lo vamos a ver ahora. Pero en su carácter humano, Cristo Jesús tuvo que ser coronado de honra y de gloria. Es decir, tuvo que ser vestido de honra y de gloria. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Cristo Jesús volvió a ser revestido con esa gloria que él tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Ahora lo vamos a ver. Entonces, desde la perspectiva humana, Cristo Jesús estaba sin gloria y sin honra porque fue hecho menor que los ángeles. Su cuerpo era mortal, tendía a la muerte, tenía necesidades, se oxidaba, etcétera. Se envejecía. Pero una vez resucitado, la deidad, el Padre, lo revistió, lo coronó de honra y de gloria, con la que tuvo antes que el mundo fuese, desde la eternidad y por la eternidad, a causa del padecimiento de la muerte, porque la muerte de Cristo fue la causante de que la muerte de Cristo es su victoria, y por su victoria es coronado de honra y de gloria, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, es claro que Cristo Jesús resucitó en un cuerpo glorioso, pero vamos a ver cómo era ese cuerpo glorioso. Veamos primeramente lo que dice Elena de White. Dice: Cristo surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló.
Esto está confirmando la idea que hemos venido trazando. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. En este ser glorificado contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a aquel para quien habían trenzado una corona de espinas. Era el que había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo, aquel a quien habían clavado en la cruz, hacia quienes los sacerdotes y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Bueno, era aquel que había sido puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas y encima de su sepulcro no podrían haberle impedido salir. Ese era Cristo Jesús. Surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló, dice el texto. Ahora fíjense, ¿en qué consistió ese cuerpo glorificado en el que Cristo resucitó? Bueno, vayámonos en el momento cuando Jesús se transfiguró. Mateo 17, 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Miren lo que ocurrió allí. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Vamos a ver de qué se trata eso. Cuando Jesús se transfiguró, lo que hizo fue tomar momentáneamente la forma en la que iba a resucitar. Cristo, al igual que en la transfiguración, resucitó con un cuerpo glorioso y tomó la naturaleza que tenía con el Padre antes de que Él se encarnase. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Cuando se transfiguró, tomó momentáneamente la naturaleza con la que iba a resucitar. Y cuando resucitó, resucitó con la naturaleza en la que tomó momentáneamente al momento de transfigurarse. ¿Y qué naturaleza fue la que tomó? Bueno, la que había tenido siempre con el Padre antes que el mundo fuese, la naturaleza de gloria. Veamos lo que dice Juan 17:5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué interesante esto. Cristo Jesús lo que hizo fue tomar la gloria que él tuvo antes que el mundo fuese. Aunque Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, no tomó la forma meramente de un espíritu. Tomó la forma de naturaleza que tenía Adán antes de la caída. Eso fue con el cuerpo que Cristo resucitó. El cuerpo que tenía Adán antes de que cayera en el pecado. Un cuerpo glorioso porque estaba vestido de la gloria de Dios. Ahora lo vamos a confirmar. Y un cuerpo que no se moría. Un cuerpo que era inmortal. Un cuerpo que no era corruptible, sino todo lo contrario. Bueno, vamos a ver otros textos que a través de algunos aspectos nos indican explícitamente que Cristo, aunque tenía un cuerpo glorificado, no era meramente un espíritu. Y nosotros tampoco vamos a ser meramente espíritus. Lucas 24, 36 al 43 nos da una serie de evidencias que indican que cuando Cristo Jesús resucitó, no resucitó un espíritu, sino un cuerpo glorificado. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Miren lo que pensaban los discípulos. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, como ustedes están pensando, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fíjense que Cristo Jesús tiene carne y huesos. Y si la resurrección de Cristo es un modelo de nuestra resurrección, nosotros vamos a tener carne y hueso, solo que va a ser una carne y un hueso que no se va a oxidar ni se va a envejecer. Entonces dice el versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían,
y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Todavía no estaban convencidos, y les dijo, denme comida, porque un espíritu no come, pero un cuerpo sí come. Entonces, denme comida para terminar de confirmarles que yo no soy un espíritu, soy el mismo, solo que soy ahora glorificado, he sido transformado de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Eso es lo que... Y mucha gente dice, hermano, pero es que realmente él tomó el cuerpo porque estuvo 40 días entre nosotros. Cuando él subió, su cuerpo fue espiritual. Bueno, ahorita vamos a comprobar que él sigue siendo hombre allá en el cielo y no un espíritu. Entonces, Jesús le dijo que aunque él tenía un cuerpo glorificado, no era un espíritu, en pocas palabras. Y le dio dos razones, o le dio tres razones para que ellos mismos comprobaran. Número uno, Jesús le dice, miren mis manos y mis pies. En pocas palabras, los invita a que aprecien sus huellas. Las huellas que habían dejado los clavos que le traspasaron. También les dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos como él tenía. Y les invitó a que lo palparan, a que lo tocaran. Y también les preguntó por algo de comer. Y le dieron pescado y un panal de miel. Y Jesús comió, porque un espíritu no come, pero un cuerpo sí come. Juan 20, 26 al 28. Tenemos otra evidencia allí con Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Miren, Jesús lo invitó, ven Tomás, tócame, mete tu mano en mi costado, toca mis huellas de mis manos y de mis pies. Yo soy, no tienes que dudar que yo soy el mismo que anduvo por esta tierra cuando estuvo con ustedes. Yo he resucitado en un cuerpo transformado, pero soy el mismo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, porque inmediatamente lo reconoció. Efectivamente eres tú, mi Señor, porque he tocado tus manos y he metido mi mano en tu costado. Por eso se le llama Juan el incrédulo. Entonces, para los que dicen no, que Jesucristo mientras estuvo los 40 días en esta tierra fue que adquirió un cuerpo de carne y de hueso. Bueno, déjenme decirle que se van a defraudar, porque la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5 que Cristo Jesús está en el cielo como hombre. Dice, porque hay un solo Dios, porque también Cristo es Dios, y un solo mediador, porque es nuestro mediador, entre el Padre Dios y los hombres. ¿Quién? Aquel que se identifica con nosotros. Jesucristo, hombre. Miren, Jesús no está en un espíritu allá en el cielo. Jesús está como hombre en cuerpo, así como está Moisés y así como está Elías y así como está Enoc, con cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados. Porque Moisés resucitó con un cuerpo glorificado. Elías y Enoc fueron transformados en cuerpos glorificados antes de ser ascendidos o subidos al cielo. Y esas situaciones que hay allí no son más que un tipo, una representación de lo que va a ocurrir a la final trompeta cuando Cristo Jesús venga. Así como Elías y Enoc fueron transformados y ascendidos al cielo vivo sin conocer la muerte, muchos van a ascender al cielo sin conocer la muerte, pero transformados. Y así como Moisés resucitó con un cuerpo transformado, todos aquellos que mueren en Cristo van a resucitar con un cuerpo transformado y glorioso. Por eso en la transfiguración, cuando Cristo Jesús se transfiguró, vieron a Moisés y a Elías al lado de Jesús. Y Moisés y Elías resplandecían al igual que resplandecía Jesús. ¿Por qué? Porque estaban con cuerpos glorificados, con cuerpos luminosos, pero cuerpos al fin y al cabo, de carne y de hueso. Ahora, si la resurrección de Cristo es un microcosmos de la resurrección de los hijos de Dios al momento en el que Él venga, entonces quiere decir esto que nuestros cuerpos, aunque glorificados, serán de carne y hueso. Claro que sí, ya lo hemos confirmado. Es decir, ¿vamos a resucitar con el cuerpo que tenía Adán y Eva antes de la caída? Claro que sí.
con ese cuerpo que tenía Adán y Eva antes de la caída, que estaban revestidos de honra y de gloria. Para entender un poco este punto, centrémonos en la creación de Adán. Centrémonos en la creación de Adán. ¿Cómo fue creado Adán? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense que Dios nunca tuvo problemas con que Adán tuviese un cuerpo de carne y de hueso. Eso no era el problema para el Señor. Solo que ese cuerpo de carne y de hueso de Adán y Eva eran cuerpos de carne y de hueso, pero glorificados. Porque estaban vestidos de la gloria de Dios. Lo vamos a comprobar ahora. Y así van a volver a ser nuestros cuerpos cuando resucitemos, como eran los cuerpos de Adán y Eva antes de que ellos cayeran, para que se cumpla el plan que Dios tuvo con Adán y Eva y para la humanidad desde el principio, que era que nunca muriéramos, que fuéramos inmortales y no corruptibles. Nuestro cuerpo de carne y de hueso es resultado del material que Dios usó para formarnos, el polvo de la tierra. Si Dios nos formó en un principio del polvo de la tierra, Dios va a transformar la naturaleza de nuestros cuerpos. No, vamos a seguir siendo de carnes y de hueso, solo que vamos a ser glorificados. No vamos a morir, ni vamos a tener las tendencias fisiológicas que hoy tenemos y que nos afectan. Ya eso no va a ser así. Adán sabía que su cuerpo, aunque vestido de gloria, era de carne y de hueso. Adán lo sabía. Por eso cuando el Señor crea a la mujer de una de sus costillas, que es carne y hueso, mire lo que dice Adán. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Está diciendo Adán, lo está confirmando. Y es carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es mi otro yo. Es mi igual. Así como yo soy de carne y hueso, ella también es de carne y hueso. Porque fue tomada de una de mis costillas, carne y hueso. Entonces Dios nunca tuvo problemas con la carne y con los huesos o con el cuerpo, nunca. Porque el material que Dios usó fue polvo de la tierra, con el que nos dio el aspecto físico que tenemos, con el que nos dio la materia que somos o que nos constituye, ¿verdad? Pero nos dio una parte de él que fue su espíritu para que tuviéramos vida, pero también nos vistió de gloria y de honra. A pesar de eso, seguíamos siendo carne y hueso. Entonces, así como Adán y Eva fueron creados en un principio de carne y de hueso, pero revestidos de honra y de gloria, así vamos a ser nosotros cuando resucitemos en la resurrección. Tanto Adán como Eva estaban vestidos de gloria, es decir, sus cuerpos eran gloriosos porque no eran sujetos a corrosión u oxidación. No morían, su naturaleza no era pecaminosa, no eran corruptibles. Con estas mismas características resucitarán los cuerpos de todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Así de sencillo es. Ahora, ¿cuál era la condición de Adán y Eva antes de caer en el pecado? Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren, estaban ambos desnudos. ¿Qué quiere decir que estaban desnudos? Bueno, ¿estaban realmente desnudos Adán y Eva? O más bien que cuando la Biblia dice que estaban desnudos, se estaba refiriendo realmente al estado de inocencia que los caracterizaba. Bueno, ¿estaban desnudos de forma literal? O decir que estaban desnudos era más bien una expresión simbólica de su condición antes de caer. Realmente cuando la palabra de Dios utiliza la expresión estaban desnudos, quiere decir estaba realmente enfatizando y ponderando la condición de inocencia que los caracterizaba antes de que cayeran, pero realmente no estaban desnudos. ¿Cómo sabemos eso? La Biblia dice que no estaban desnudos. El Salmo 8:5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles, refiriéndose a la primera creación, y lo coronaste de gloria y de honra. La palabra coronaste bien podría traducirse como dotar o vestir.
que es la misma expresión que se utiliza para Cristo Jesús después de su muerte, fue vestido o coronado de honra y de gloria, como ya lo vimos en aquel texto. Es decir, que en un principio Adán y Eva no estaban desnudos literalmente. Realmente ahí hay una metáfora para indicar su condición de inocencia. Estaban desnudos en cuanto a que no tenían vestidos de algodón, lino, poliéster, como nosotros, pero ellos estaban cubiertos por la gloria y por la honra de Dios. Es decir, sus vestidos eran de gloria. Y vamos a ver que la gloria de Dios se traduce como luz. De esta manera los vestidos de ellos eran de luz, vestidos de luz. ¿Qué material es ese? No lo sé, pero es luz. Lo vamos a comprobar. Miren la idea cómo la señala Elena de White. Dice, cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena y de plena belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, poliéster, algodón, como estas que usamos. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Entonces, queridos amigos, Adán y Eva siempre estuvieron vestidos de la luz de Dios, que es la gloria de Dios. Por eso tenían cuerpos glorificados, porque mientras estuviesen vestidos con la gloria de Dios, no estaban sujetos a la muerte, no eran sujetos de corrupción, no eran sujetos de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos una idea muchísimo más clara. Romanos 3:23 nos amplía el concepto. Dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituir es quitar. Es decir, que los vestidos que Dios le dio originalmente, el pecado ocasionó que le fueran quitados. Así de sencillo. Cuando pecamos, esos vestidos fueron quitados de Adán y Eva y ya no tenían cuerpos gloriosos, sino que tenían cuerpos de pecado, cuerpos de humillación, cuerpos deshonrosos, cuerpos sujetos a la muerte, ¿verdad? A la debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Job 19:9 dice, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Así que la gloria de Dios son las vestiduras que Él nos dio. Entonces cabe hacer la pregunta, ¿cómo está vestido Dios y qué clase de vestido es el que tiene Dios? De acuerdo a la respuesta, vamos a entender por qué razón el hombre estaba vestido como estaba vestido. Miren, el Salmo 104, 1 y 2 nos aclara esta idea. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío. Voy a agradecer que le pongan mute allí a Jennifer Ruiz. Mierda, ¿qué pasó ahí? Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Miren, el Señor se ha vestido de gloria y de magnificencia. Y el segundo versículo confirma cuál es esa gloria y cuál es esa magnificencia. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces, fíjense, Isaías tiene una visión en el capítulo 6, dice que las faldas de Dios cubren todo su trono. Y Dios lo que hizo fue cortar un poquito de esa telita y envolver a Adán. Siempre lo digo yo así, ¿no? Y lo que va a hacer Dios al final es cortar un poco de esa telita que es infinita y vestirnos a todos nosotros nuevamente con esas vestiduras. Por eso en Apocalipsis la promesa a las iglesias es que los que son fieles van a andar vestidos con vestiduras blancas. ¿Por qué con vestiduras blancas? Porque van a estar vestidos de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Van a ser cuerpos gloriosos. Dios se viste de gloria y su gloria es luz. Es decir, los vestidos de Dios son de luz. Y cuando creó al hombre le dio un poco de su imagen y semejanza. Es decir, los vistió con un poco de su luz o de su gloria. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, bajo las mismas condiciones del cuerpo y naturaleza de Adán antes de la caída,
así resucitó Jesús. Cuando Él venga y resucita a todos sus hijos, los resucitará con las mismas características corporales y la misma naturaleza de Adán antes de la caída. Y Elena de White dice aquí un texto maravilloso. Dice, el día del exilio está a punto de finalizar, porque recuerden que no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo. Por eso estamos exiliados aquí. Aquí no tenemos nada. Decimos mi casa, decimos mi carro, decimos mi... No, nada de eso es nuestro. Eso se va a quedar aquí. Lo que sí es nuestro carácter, el que estemos cultivando. Cercano está el tiempo cuando todos los que duermen en sus sepulcros oirán su voz y saldrán unos para vida eterna y otros para perdición perpetua. Cristo resucitará a sus santos y miren, los glorificará con un cuerpo inmortal y abrirá para ellos las puertas de la ciudad de Dios. Qué lindo, qué maravilloso es esto. Ahora, yo pudiera finalizar ahí, pero resulta que hay una objeción. Y hay alguien que puede decir, hermano, pero es que la Biblia dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Y estas personas creen que ya con ese versículo nos van a corchar. Porque, queridos amigos y hermanos, ya hemos visto un sinfín de evidencias que dicen que vamos a resucitar con cuerpos físicos, pero glorificados. Y que Cristo resucitó con un cuerpo físico, pero glorificado. Y mucha gente toma este texto que les voy a mencionar, no quiero dejárselos de mencionar porque para que tengan herramienta de cómo defenderse, porque uno tiene que ser un defensor de los conceptos bíblicos, de la sana doctrina. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y mucha gente dice, ve, lo que Pablo está diciendo ahí es que ni la carne ni la sangre van a heredar el reino de Dios. Así que nosotros no vamos a resucitar con cuerpos de carne y hueso ni de sangre. Mucha gente toma ese texto. Ahora, recuerden que el capítulo 15 de Primera de Corintios es una defensa a la resurrección. Y ya Pablo nos está diciendo que vamos a resucitar en el capítulo 15 con cuerpos gloriosos. Pero, ¿qué quiere decir? Realmente, el problema no es esto diga, que este texto diga esto. La pregunta que deberíamos plantearnos es, si ya tenemos un montón de evidencias que dicen que sí vamos a resucitar con carne y hueso y que el mismo Cristo resucitó con carne y hueso y que Adán fue creado con carne y hueso y con sangre, ¿en qué sentido el texto dice esas palabras? Que la carne y la sangre no heredarán el reino. Bueno, el texto está hablando simbólica, metafórica y figuradamente. Y usa los términos carne y sangre para referirse a nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Escuchen bien eso. Y ya con esto vamos a terminar. Voy a utilizar unos textos para corroborar esta situación. Según la Escritura, para heredar el cielo necesitamos ser transformados. ¿Sí o no? Eso es claro. Es decir, pasar de una naturaleza pecaminosa, que es la que tenemos ahora, pecaminosa y caída, a la naturaleza con la que Adán fue creado, que fue una naturaleza no pecaminosa, no caída, sino gloriosa. La naturaleza espiritual es llamada así. La naturaleza gloriosa o la naturaleza de Adán antes de la caída es llamada la naturaleza espiritual. ¿Por qué? Que no es nada más la inclinación siempre de buscar a Dios y tender solo a lo bueno. No es nada más la intención de buscar a Dios esa naturaleza, sino que fuimos revestidos con vestiduras de gloria y de honra. Es llamado también la naturaleza espiritual y es esa naturaleza la que busca a Dios todo el tiempo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no busca a Dios, sino que todo lo contrario, lo rechaza constantemente. Veamos unos textos en la Escritura para confirmar. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué está diciendo Juan allí? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Está hablando de nuestras dos naturalezas. Nuestra naturaleza espiritual que busca a Dios, nuestra naturaleza carnal que tiende a lo malo.
De eso es lo que está hablando. Pero no está hablando directamente de esta carne física, sino de la condición espiritual de esta carne. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, porque el espíritu da vida. Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, Pablo no era de la carne, sí era de la carne porque él era de la carne, pero él está diciendo que los que no son de la carne son del espíritu. ¿Por qué? Porque ya no obedecen a su naturaleza pecaminosa, sino que obedecen a su naturaleza del espíritu. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso está claro. Ahí están las dos naturalezas. Una naturaleza que es señalada a la naturaleza carnal, metafóricamente, porque somos de carne, pero una carne corroída, corruptible, una carne corrompida. Por eso es la naturaleza carnal, porque tiende a lo malo. Pero cuando esta carne se vista de incorrupción y se vista de gloria, ya no vamos a tender a lo malo, sino siempre vamos a tender a lo bueno. Gálatas 5, 17, 24, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, las dos naturalezas. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, lo que trata Pablo de decir es que la carne son nuestras pasiones y nuestros deseos. Esa es nuestra naturaleza carnal, nuestras pasiones y deseos, lo que tiende a lo malo. Entonces, cuando Pablo dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios, quiere decir que no vamos a ir al reino de Dios pecaminosos, como seres pecaminosos, como seres que tienden a lo malo. No, vamos a ir al reino de Dios transformados, convertidos, de carnales a espirituales, simbólicamente hablando. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Las dos naturalezas. Por eso aquí nos estamos preparando. Cómo pensar, cómo vestirnos, cómo hablar, cómo relacionarnos, porque queremos ser transformados y la transformación ocurrirá aquí. La transformación de nuestro carácter ocurrirá aquí. Y esa transformación de carácter es la que llevaremos y la que heredará el reino de Dios. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, pecaron, eso es lo que quiere decir, por cuanto los hijos pecaron, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo Jesús participó de carne y sangre. ¿Por qué? Porque Cristo se vistió con nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin pecar nunca, ¿no? Ese es el hallazgo en Cristo Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, en estos momentos tenemos dos naturalezas. La naturaleza espiritual que lucha por buscar a Dios y hacer lo bueno y moralmente correcto en contra de la naturaleza carnal o de la carne, que es la pecaminosa y la caída, que siempre está dispuesta a hacer lo malo, a rechazar a Dios y todo lo contrario a la naturaleza carnal. Perdón, a la naturaleza espiritual. Ahí cometí un error de digitación. Entonces, en conclusión, para finalizar, cuando alguien les venga con este texto, cítenle los textos que ya les mencioné. El texto está hablando de naturalezas, no de carne y sangre físicamente. Esta carne y este cuerpo van a ser transformados por el poder de Jesús. Y nuestra naturaleza, aunque físicamente sigamos siendo de carne y de huesos, será transformada en una naturaleza gloriosa de acuerdo con la naturaleza con la que resucitó Cristo y la que Adán tenía antes de la caída. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, el Señor les cuide, el Señor les bendiga. Fue un placer estar aquí con ustedes y solamente espero que ese día llegue muy pronto en el que los muertos en Cristo puedan resucitar, y yo quiero hacer parte de esa gloriosa resurrección y quiero que todos mis amigos que están escuchándonos en esta mañana sean parte de esa resurrección. El Señor les cuide y les bendiga.